Les voy a presentar a Alejandra. Alejandra es egresada de la carrera de actuaria de la Facultad de Ciencias de la UNAM en México. Cuenta con 12 años de experiencia desarrollando consultoría de inteligencia de negocio en sector privado como público. Tiene formación en estadística descriptiva e inferencial, lógica, teoría de conjuntos, matemáticas, programación y conocimientos avanzados en analítica e inteligencia de negocios. Cuenta con experiencia de 12 años analizando datos y los últimos 3 como consultora en ciencias de datos, donde ha implementado proyectos con empresas en diversos tamaños y sectores, lo que le permitió entender los retos asociados a los datos desde varias perspectivas y definir su propuesta de valor. Entonces, sin más quitarles el tiempo, comencemos. Alejandra, te cedo la palabra y bienvenidos una vez más. Muchas gracias, Andrea. Todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues el objetivo de esta sesión es justamente platicarles sobre cómo logramos que la ciencia de datos se perciba en las organizaciones el valor comercial. Entonces, me gustaría iniciar con que al final, independientemente del lado del que ustedes estén abordando la ciencia de datos, porque finalmente hay varias etapas dentro de un proceso de este estilo, desde la integración, la limpieza, la organización de los datos. Pero independientemente de eso, al final, yo siempre les recomiendo que tengan muy claro que no se trata solo de acumular datos, sino el verdadero reto es cómo los estamos utilizando. Y entonces en este punto, me gusta mostrar esta comparación porque al final de cuentas, cuando no conocemos bien de lo que estamos hablando, pues hoy en día se usan mucho los términos de Big Data y ciencia de datos sin ninguna, a veces no se conocen y se usan, ¿no? Sin ningún entendimiento profundo de lo que significa. Entonces, me gustaría partir de esta diferencia, ¿no? Big Data, el término surge a partir de la digitalización y la realidad es que esto no tiene mucho tiempo, es decir, justamente en marzo se cumplirán, me parece que 31 años desde que salió la primera página web. Y a partir de ahí empezamos a convivir con datos que hasta ese punto no teníamos, lo que se llaman datos no estructurados. Y de ahí viene el Big Data y que se cumplen las famosas 5 Vs: velocidad, variedad, veracidad y las que ya seguramente ustedes conocen. Ahora bien, aquí no perder de vista que finalmente seguimos conviviendo con datos. El tema es que vienen en una velocidad y en unas estructuras distintas, pero son datos, es decir, la humanidad desde el principio de los tiempos ha analizado información. De hecho, la raíz de la palabra estadística es justamente el estado, porque lo que buscaban y la estadística nace como una necesidad humana, necesidad de las antiguas poblaciones de entender cómo se distribuían sus poblaciones para tomar decisiones respecto a dónde voy a instaurar pues dónde me voy a quedar a vivir un tiempo, si está cerca de los ríos, cerca de ciertas zonas. Y justo todo este conocimiento, la estadística le empieza a dar forma. Por eso es que la primera rama de la estadística es la estadística descriptiva, que justamente nos ayuda a través de visualizaciones y de organizaciones de los datos a entender el estado de una población. Justamente después la misma humanidad tiene la necesidad de ese entendimiento poder empezar a inferir qué va a suceder en el futuro. Y de ahí es que nace la estadística inferencial. Entonces, con el Big Data, al final lo que el Big Data significa es la acumulación de grandes cantidades de datos. El primer reto que esto significó en las organizaciones fue cómo voy a ordenar esa información. Hoy, si ustedes están estudiando ciencia de datos o están interesados en estudiarla, tienen que entender que justamente hay varias soluciones para este problema, para el problema de almacenar la información. Y antes de que tuviéramos el Big Data, se resolvía con repositorios como, que seguro conocen estos términos de RP, Data Warehouse, que finalmente es la solución al tema de almacenarlos.
¿Qué sucede? Que cuando empieza a hacer este volumen mayor, las soluciones tienen que cambiar y de eso hablaremos en una siguiente diapositiva. Pero ¿qué sucede? Que una vez que yo ya afronto el reto de la integración, es decir, ya de alguna u otra forma ya tengo esa información, viene el siguiente gran tema, que es cómo le doy valor a esa información y surge el término de ciencia de datos, que básicamente y a nivel muy general, porque hay muchas definiciones de ciencia de datos, pero al final lo que hace la ciencia de datos es que a partir de algoritmos, de programación, de métodos, le vamos a dar un valor real a esos datos. ¿Cuál es la diferencia con un analista de datos? Que esa es una pregunta muy común. Justamente la parte de la programación, porque hoy las soluciones que antes usaba el analista para darle sentido a la información con la que trabajaba, ya no nos Tiene que, funcionan no, jugo no, para agua. un ¿Te ecosistema lavaste los dientes? de... Lávate los dientes ahora. Vamos. ¿Nos ayudan a Lávate los apagar su dientes. Lávate micrófono, los dientes por y solamente favor? hay agua. Sí, nos No, pueden agua. ayudar A esta hora tienes que poniendo tener los mute. dientes lavados. No quiero más azúcar. Tomaste bastante azúcar. Oye, ya lo voy a mutear. Perdón. Ok, ¿Ah? perfecto. Tiene Y que ver bueno, con una toma. aquí el punto es que justo la diferencia, como les decía, es que los elementos que antes nos funcionaban, perdón, las soluciones que antes usábamos para darle sentido a esa información ya no funcionan en un contexto de gran volumen de información. Desde las máquinas, el procesamiento, ya los retos son otros. Por eso se hace necesario la capa de la programación. Pero quiero que les quede muy claro que al final el objetivo es el mismo, analizar información. Lo que antes era la minería de datos tradicional, hoy en este nuevo contexto, pues ya son las soluciones de machine learning, de inteligencia artificial, pero no perdamos de vista que en esencia es lo mismo. Estamos analizando información y el ciclo del análisis de datos es el mismo en esencia y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, en este gráfico, si ustedes observan, voy a quitar el de Insight porque no es relevante ahorita. Nosotros podemos ver la madurez, en este caso estamos viendo todo el mundo, y vemos cómo va madurando conforme las organizaciones, o en este caso los países, van madurando el término de Big Data. Entonces nosotros vamos a observar este cruce, esta intersección. Porque yo ya entendí como organización, como país, que una cosa son almacenar esos grandes datos y otra cosa es darles valor. Y es donde la ciencia de datos empieza a tener una mayor relevancia. Esto es en todo el mundo, pero si nosotros buscamos países específicos, por ejemplo México, verán que todavía no llegamos a esa intersección. Porque efectivamente hoy en nuestro país, bueno, en mi caso que soy mexicana, pues efectivamente hoy estamos muy lejos todavía de esa madurez. Y hoy todavía las organizaciones están pues peleándose con el tema del almacenamiento de los datos, de la integración. Esto, ¿por qué es importante que tú lo sepas? Porque al final tú vas a llegar a una organización que vive estos procesos. Y si tú hoy estás pensando que vas a llegar y vas de inmediato a implementar tu modelo en Python, tu modelo en Spark, no, la gran realidad es que muchas veces no es así. Porque vas a tener que resolver primero el apoyar a tu área, el apoyar a la organización donde tú te desempeñes en esta integración de información. Entonces nosotros podemos ver que esta realidad va a ir variando de entre países. Observamos. Y esto también porque es importante que lo sepas. Porque un error muy común que sucede en las organizaciones es querer implementar lo que se implementó en otro país o en otra empresa y que funcionó perfecto. Y no logran entender por qué si en otro lado fue tan exitoso, a mí no me funcionó. Y es precisamente porque lo hiciste igual. Porque las empresas son como seres humanos y la dieta que le funciona a una persona puede matar o enfermar a otra. Por eso es bien importante que desde este punto entiendas el valor de conectar todo tu aprendizaje teórico con la vida real, con los problemas que las personas que conforman la empresa o el área donde tú vas a desarrollarte, o incluso si estás en un ámbito académico, que todo lo que tú desarrolles esté alineado a algún problema que resolver.
Entonces, bueno, hasta este punto estamos entendiendo justo que esa madurez veremos que no va a ser igual entre países y dentro de cada país. Al menos en México somos un país heterogéneo, es decir, la realidad que se vive al norte del país es diametralmente opuesta a lo que se vive en la zona sur. Igual hacia el centro, Ciudad de México, las realidades son muy distintas. Y esto va a tener una repercusión hacia dentro de las sociedades, específicamente hacia dentro de las empresas. Y por eso es que esto es importante, porque al final estamos entendiendo cuál es el valor comercial de la ciencia de datos. Ahora bien, una vez entendido esto, vamos a seguir con entender que antes del tema de la digitalización, y aquí muchos tal vez de los que están viendo este webinar nacieron ya nacieron en un entorno completamente digital, pero tienen que tener presente que la mayoría de quienes están hoy a cargo de los procesos de transformación en las empresas, que además fueron impulsados y acelerados por el tema del COVID, estas personas nacieron en un entorno antes de la digitalización. Entonces, hoy esas personas tienen incluso que digitalizarse ellos mismos, ¿no? Pero ¿por qué te lo menciono? Porque a veces los proyectos relacionados con datos, y el gran factor que determina que no se observa el valor comercial, hay estadísticas bien duras que dicen que entre el 70 y el 80% de los proyectos de datos no son rentables. Esto en una organización es importantísimo saberlo, porque al final es dinero que hoy más que nunca es finito, y siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca se tiene que invertir de la mejor manera. Entonces, muchos de lo que hace que un proyecto no resulte comercial es temas de comunicación, que no tienen nada que ver con los datos. Son meramente temas de comunicación. Y esto tiene mucho que ver con estas brechas generacionales que al final determinan mucho el cómo las personas se enfrentan a los desafíos que la empresa que van enfrentando a lo largo de su carrera profesional. Entonces, antes, en este contexto que no teníamos la digitalización, que no existía el Internet, pues yo lo llamo que los datos eran un daño colateral. Lo importante era la transacción. Es decir, a las empresas lo que les importaba era medir cuánto estoy vendiendo, en qué sucursal estoy vendiendo más, el monto promedio de los tickets, el monto de ventas por sucursal, etc. Sin embargo, el dato como tal no era valioso. Es decir, ¿por qué? Porque no tenías la posibilidad de saber quién estaba atrás de la transacción. Esto es bien importante que lo entiendas, porque al final todo el tema del Internet significó no una época con cambios, sino básicamente un cambio de época. Se cambió profundamente la forma en que hacemos las cosas. Antes de esto, las empresas se dirigían a nosotros como usuarios a través de comunicación, televisión, periódico, radio, y ellos eran quienes tenían el control. Nos decían, estas son mis productos, estas son mis ofertas y estas son las formas en las que tú los puedes adquirir. Cuando llega el Internet, todo cambia y de hecho surgen varios conceptos. El marketing ahora se llama, ahí lo dividen en dos, marketing outbound y marketing inbound. El marketing outbound es el tradicional, el que hace la empresa hacia afuera. Y el marketing inbound es cuando yo como usuario llego a tu página, llego a tu tienda, yo me acerco a ti. Y ya no me importa si tú me dices que tu marca es la mejor, porque si mi amigo, si mi papá, si mi familiar me dice que eres un fraude, yo nunca te voy a comprar, no importa cuánto inviertas en marketing. Ahí está el gran valor de los datos. Ya no importa tanto la transacción, porque hoy yo tengo la posibilidad de saber quién está atrás de esa información. Y con base en eso, si yo soy capaz de obtener valor de esa información, pues obviamente también tendré una ventaja competitiva. Hay cifras de Google que hasta hace un año, yo supongo que con la pandemia ya habrá mejorado, pero hasta hace un año se estimaba que las empresas lograban explotar al máximo la información entre 1% y 3%. Imagínense el potencial que hay en toda esa información que hoy no se está analizando. Hoy, si recordamos el primer gráfico que les mostré, hoy apenas se está logrando integrar y almacenar esa información.
falta el reto siguiente, que es analizarla y obtener un valor tangible que se convierta en una estrategia, en una campaña, en una promoción, en una oferta. Ese es el valor, ahí es donde vamos moldeando el valor comercial. Entonces, bueno, en este contexto, antes de la digitalización tenemos lo que se conoce como datos estructurados. Aquí esta explicación es a nivel general, es decir, si aquí hay alguien muy técnico en temas de arquitectura, no está dirigida esta explicación para ti, es una explicación para que el concepto se pueda entender a nivel muy general. Antes de la digitalización teníamos datos estructurados, que para entender qué significa datos estructurados, pues básicamente son aquellos que puedo yo ordenar en una tabla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la demografía de una persona, la demografía de un cliente. Si yo le doy un ID de cliente a alguien, en un solo renglón yo puedo tener el género, el estado civil, la fecha de alta como cliente, su edad, etc. Estos son los datos estructurados. Y antes que no teníamos Big Data, pues como las empresas almacenaban esto, pues vamos a usar una analogía muy burda. Imagínense que los datos son la ropa que hoy ustedes almacenan en sus armarios, en sus cuartos, ¿no? Pues así, los armarios, imaginemos que son cajitas. Esos son los RP, son los data warehouse, donde la empresa almacenaba la información. Ahora bien, cuando llega el tema de los datos no estructurados, que básicamente justamente son los que surgen de todo el tema digital, ¿no? Entonces empezamos a tener información de redes sociales que viene en forma de video, en forma de imagen. Hoy en día el social listening es una tendencia que se aceleró de igual forma por el COVID, porque hoy pues todo lo escribimos, ¿no? En todo estamos, de todo estamos subiendo información, pero es dato no estructurado porque ya no tiene la misma forma y ya no se puede almacenar en una tabla. Y además, la gran diferencia también es la velocidad con la que se genera. Y aquí también empezar a entender que ahora el gran reto es encontrar de toda esa data cuál es la que realmente es valiosa. Tengo que almacenarla toda. ¿Cómo voy a organizarla de tal manera que yo le pueda dar un sentido? Y es donde el profesional de ciencia de datos aporta un valor a la empresa. Ahora bien, al principio, cuando empiezan a surgir toda esta información, las empresas le empiezan a almacenarla bajo la misma premisa. Es decir, yo tengo mis armarios donde voy a almacenar la información, pero ¿qué sucedió? Que era tanta información que al principio lo trataron de resolver pues comprando más armarios, ¿no? Suena lógico, voy a comprar más RPs, voy a aumentar mi almacenamiento. Pero esto empezó a generar dos problemas. Primero, a nivel de costos económicos era poco rentable y poco escalable, ¿no? Era un gasto que solo al principio quienes lo hicieron fueron empresas muy grandes que pudieron empezar a afrontar el reto de esta forma. Y el segundo problema era lo tardado del procesamiento. Y aquí viene algo que me gusta mucho mencionar porque siento que realmente es un buen uso de la palabra innovación, ¿no? Hoy también es una palabra que se utiliza sin ninguna responsabilidad, siento yo, pero bueno. Aquí hubo una verdadera innovación porque fíjense, antes todos estos sistemas de RP que almacenaban los datos estructurados, los que les explico que se almacenan en tablas, tenían una premisa y es: yo te aseguro que mis sistemas no van a fallar hasta en un 99.99999%. El problema es cuando ese 0.001% ocurría. Al menos en México, hace un año y medio, antes todavía de la pandemia, uno de los principales bancos del país, su sistema falló. Y esto significó que todo un fin de semana las personas que estaban en ese banco no pudieran utilizar ni su tarjeta de crédito ni su tarjeta de débito. No podían hacer pagos en ningún establecimiento. Entonces, imagínense el problema, el tamaño del problema. Y ahora, si lo imaginamos todavía más en pandemia, el impacto sería mayor. Ese 0.001%. ¿Cómo se resolvió y por qué nace el término de Hadoop? Hadoop nace de algo que ya venía haciendo Google, que utiliza un mecanismo que se llama, un algoritmo o programa que se llama MapReduce, una lógica más bien.
Y este MapReduce se estaba utilizando para otros proyectos de Google y se le da la vuelta y se utiliza para resolver el tema del almacenamiento de los datos no estructurados, el almacenamiento del Big Data. Y la gran diferencia con Hadoop es que le da completamente la vuelta al enfoque con el que se estaba resolviendo el problema de los datos. ¿Y qué dice? Yo más bien entiendo que las cosas siempre pueden fallar. O sea, una máquina siempre en algún momento va a fallar. Entonces, más bien lo que yo hago es un almacenamiento distribuido. Y yo te doy máquinas que se les llaman clusters, que al final son máquinas virtuales, no entraré muy a detalle en la parte técnica, pero al final la lógica de esto es, lo que tú vayas a procesar, vas a tener ciertas máquinas que lo estén haciendo, y si una de ellas llega a fallar, yo distribuyo ese procesamiento en otra máquina. De esa forma te aseguro que siempre tu sistema va a estar funcionando, porque si una máquina llega a fallar, se va a distribuir a otra. Entonces, ese de verdad es un cambio de pensamiento y eso se los menciono porque muchas veces es como cuando estabas en la escuela, bueno, a mí también me tocó usar lápiz y cuaderno, o sea, no, y de repente estaba tratando de resolver una ecuación y empezabas a borrar y a borrar y a borrar y volvías a escribir sobre la misma hoja. Y era un consejo muy común tanto de personas más avanzadas de tu curso o profesores, cambia de hoja, o sea, ten una hoja en blanco. Y si ustedes observan de fondo es esto, ¿no? O sea, mientras muchos lo estaban intentando resolver de la misma forma, es decir, aumentar el número de cajitas, el pensamiento de Hadoop es totalmente al revés, ¿no? O sea, aunque yo más bien entiendo que siempre algo puede fallar y más bien me baso en un almacenamiento distribuido. Y créanme que esto es valiosísimo. En alguna oportunidad di un taller de clusters en Hadoop, en una máquina, en una sola máquina. Obviamente, bueno, no procesábamos realmente Big Data, pero de verdad era increíble lo que se puede hacer y que hoy cualquier persona con una máquina, con un procesador mínimo, o sea, decente, puede ya tener a su alcance estas tecnologías. Esto de verdad es algo que cambia totalmente el juego. Hoy esto significa que las empresas pequeñas, los emprendedores pueden estar incluso más, pueden avanzar mucho más rápido que las grandes empresas, porque ya la tecnología no es un problema ni a nivel de coste ni a nivel de implementación. Ahora, ¿cuál es el gran problema? El conocimiento, porque ya la tecnología está ahí, pero cómo la vas a implementar y cómo la vas a utilizar, ese es el conocimiento que el perfil de ciencia de datos, los perfiles de análisis resuelven. Entonces, bueno, en este punto, pues ya no se trata de quienes no saben todo esto, pues de repente migramos todo a Hadoop, nos quedamos todos en el RP. A ver, no. Más bien se trata de cómo coexisten, porque seamos claros, los datos estructurados siguen existiendo. Hoy las empresas siguen teniendo datos de clientes y esos datos no son Big Data. Para esos datos perfectamente siguen funcionando los RPs. Pero todos los datos que tengas de redes sociales probablemente sí tendrás que incorporar Hadoop. Entonces, más bien empezamos a hablar de arquitecturas híbridas. Entonces, otro gran tema para volver la ciencia de datos comerciales no se trata de herramientas, se trata de soluciones. Y si queremos solucionar algo, tenemos que tener primero un problema identificado. Entonces, las distribuciones de datos Hadoop o no Hadoop se deben de basar en decisiones estratégicas, en entender qué queremos hacer. Y entonces la tecnología nos va a ayudar a habilitar eso que buscamos y no al revés, como desafortunadamente hoy muchas empresas lo entienden así. Compro la tecnología esperando que mágicamente se resuelvan los temas de datos, ¿no? Entonces, bueno, al final, ya que entendimos esto que yo les acabo de explicar, apenas cubre estas dos secciones de lo que es un ciclo analítico, ¿no? Hago muchísimo la analogía con la parte con el problema que todos o hemos vivido, todos en algún momento hemos querido bajar de peso o conocemos a alguien que lo haya intentado y sabremos que primero se ve como muy fácil, ¿no? Ay, solamente es comer bien, hacer ejercicio. Ahora bien, ¿qué significa comer bien? Son de esos términos que usamos muy comúnmente, nos parecen incluso obvios, pero que a la hora que los queremos poner en práctica no resultan tan así.
Igual, ¿no? ¿Qué significa hacer ejercicio? ¿Y por qué es importante entender esto? Porque de nuevo, ojo, no es lo mismo alguien que quiere bajar 10 kilos, alguien que le faltan 300 gramos para su objetivo final. El cómo va a afrontar el problema es distinto. Entonces, la primera parte justamente va a ser la recolección de los datos. Muchos hoy ni siquiera tienen los datos o creen, o hay un tema bien interesante en las empresas, ¿no? Yo les digo, es que es como el problema este o sea, piensas que tienen los datos, pero al mismo tiempo no los tienen y no lo entienden. Porque pueden tener la información, pero si esa información no tiene datos missing o no cumple al final las dimensiones de calidad de datos, no nos va a funcionar para hacer análisis. O sea, la tienes ahí, pero estás acumulando basura. Y eso viene de un tema de una mala recolección de datos y de una mala integración de datos. Y ahí es donde muchas veces depende incluso de temas culturales, bueno, más de temas del cómo se hacen las cosas, ¿no? En una ocasión recuerdo que era un proyecto de integración y de limpieza, se hizo el análisis, el plan de trabajo, pero hurgando, porque al final eso ténganlo muy claro, ustedes además de científicos de datos se tienen que convertir en detectives. Y ojo, aquellos que de entrada minimizan la experiencia del usuario de negocio o a nivel mental creen que por ser científicos de datos ya están a un paso de tocar a Dios, no, eso desde ya les digo que incluso les puede resultar contraproducente. Siempre tienen que tener una actitud colaborativa con todos los usuarios, porque de ello va a depender el éxito de los proyectos que ustedes desarrollan. Digo, a menos que también es cierto que hay quien desarrolla por su cuenta y también hay casos, ¿no? En mi experiencia, la colaboración es un factor fundamental para obtener un valor final de la ciencia de datos. Entonces, en este ejemplo que les cuento, cuando se hizo este análisis más a fondo, los datos se estaban capturando mal porque la aplicación a través de la cual la gente de piso, era un retail, la gente de piso capturaba los datos del cliente, estaba tan mal diseñada que para los usuarios era mucho más fácil siempre capturar nuevos clientes. O sea, a pesar de que ya eran conocido, de que ellos incluso ya muchos de ellos los identificaban, siempre los daban de alta como nuevo cliente, porque el proceso era el customer experience era tan malo que pues se les hacía más fácil hacerlo de la otra forma. Entonces se le dijo al cliente, oye, podemos aquí tardarnos el plan que te dijimos en limpiar, analizar la información, pero de nada va a servir si pasado 3 meses vas a volver a acumular la información en mal estado. Y esa parte ya no es tan sencilla y ya no depende de ti como científico de datos, sí depende en el sentido de cómo lo comunicas para que la otra persona o el área responsable se dé cuenta del impacto que tiene el que no se esté capturando la información correctamente. Ahí sí tienes una injerencia y justamente tiene que ver con un tema de comunicación. Donde tú ya no tienes injerencia es en que se haga algo, ¿no? En que se cambie la aplicación, en que se cambie el proceso. Entonces, bueno, hasta aquí nosotros llegamos a la parte de limpieza de datos. Digamos que en la analogía del ejercicio, pues estamos calentando motores, ¿no? Todavía no empezamos con todo. Después viene, en el análisis de datos, básicamente hay 2 fases, ¿no? Que es la parte de descubrimiento y la parte de implementación. En la parte de descubrimiento, nosotros vamos a hacer uso de lo que son los métodos de análisis no supervisado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que vamos a querer que los datos nos hablen, sin que nosotros tengamos una pregunta de antemano, un supuesto. Es como justo llegar de cero y empezar a hacer que los datos nos hablen. Y es donde justo vamos a hacer uso de el Business Intelligence, por ejemplo, que si lo piensan bien, el Business Intelligence viene siendo lo que es la estadística descriptiva. El objetivo es exactamente el mismo, entender el estado de una población, entender el estado de una empresa. De hecho, es bien interesante porque muchos, hoy están de moda todas las soluciones de Business Intelligence, las soluciones de BI, y muchos proveedores venden como una ventaja el que la solución solita te hace las gráficas, ¿no? O sea, tú arrastras el famoso drag and drop y tú arrastras y se crea la gráfica.
Eso es cierto, pero lo que no te explican es que eso que se crea solita la gráfica es tal cual estadística. La estadística te explica que dependiendo del tipo de variable, si es continua, si es discreta, y el tipo de gráfico vas a poder hacer uno u otro. Un histograma, por ejemplo, solo tiene sentido con variables continuas, numéricas continuas. Eso es lo que está de fondo. No es que sea magia, no es que el RP solito, la solución de BI solita piense y haga las gráficas. No, hay una metodología que la está soportando. Esta fase, como les explicaba, es la fase de discovery o de exploración. Y justo ahí va a ser la clave donde vamos a encontrar esas preguntas, esas cositas raras que se le llaman insight o hallazgos, ¿no? Que nos van a hacer preguntarnos, oye, ¿por qué está pasando esto? Ojo, aquí empieza mucho el tema de los outliers. No asuman que son outliers, pregunten. Porque puede ser que en ese momento hubo una campaña, el tema del COVID, o sea, para nosotros ahorita el COVID es una realidad, pero 20 años después, para alguna empresa, alguien que lo está analizando va a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? En México a mí me tocó que en mi primera experiencia laboral analicé una base de datos y había cosas raras por el tema de la influenza, por ejemplo. Que para mí en ese momento, bueno, era una cosa rara, ya lo investigué, pregunté, y es como entendí que, bueno, era mi decisión si lo dejaba o no, pero yo ya sabiendo lo que significaba, porque no es lo mismo un outlier de alguien que capturó mal un dato, ese claro que lo tenemos que quitar. Pero si es una situación que pasó, pues más bien entender qué sucedió. Y ahí es donde ahora sí ya hace sentido. Una vez que yo ya tengo la pregunta que quiero resolver, ahí sí ya voy a utilizar la otra capa que son los algoritmos supervisados, que justamente su diferencia es que aquí sí yo ya tengo una pregunta, un ejemplo. Bueno, yo ya vi que el 90%, el 80% de mis clientes tienen un ticket promedio de 3,000 pesos. Eh, ¿Qué características tienen aquellos que tienen un ticket mayor a este monto? Ahí podría funcionar, por ejemplo, un árbol de decisión. Ahora bien, estos modelos tienen, digamos que su análogo o hay modelos de machine learning, de inteligencia artificial, que justamente su objetivo o su uso tiene que ver cuando realmente tienes Big Data. Antes de eso, claro que hay soluciones que te venden, que te dicen, ya puedes utilizar algoritmos de machine learning. Sí, pero yo les diría, es como si usáramos una máquina, la máquina más potente de ejercicio, pagáramos la suscripción más cara del gimnasio más fashion de que conozcamos y nosotros no salimos ni a caminar. Claro que la solución está ahí, claro que la podemos utilizar, que nos funcione, incluso hasta nos podemos lesionar. ¿Eso qué significan las empresas? Pues justamente inversiones muy altas y que no ven los resultados. Y muchas veces esta es la respuesta. Efectivamente, la solución que compraste tiene todas esas funcionalidades. Lamentablemente, tus datos no estaban en el nivel requerido o no tenías la cantidad de datos suficientes para que esa solución te diera todo el potencial. Entonces, si no cumplimos con todos estos niveles, pues no vamos a llegar nunca a esta última capa. Y bueno, ¿quién sí puede llegar y nosotros justo lo vivimos? Pues empresas del tamaño de Netflix, del tamaño de Amazon, que esas empresas sin ningún problema trabajan con Big Data. Y me gusta mencionar el tema de Netflix porque justamente se percibe este cambio de paradigma. Tal vez haya algunos de ustedes que todavía recuerden, antes las películas se clasificaban por estrellas y esas estrellas tenían que ver con un grupo de expertos que definían qué película era mejor que otra y cuál tenía más estrellas que otra. Hoy, gracias a que Netflix tiene toda esa cantidad de información y puede efectivamente utilizar algoritmos de machine learning, ahí es gracias a esos sistemas de recomendación que efectivamente ya utilizan machine learning, inteligencia artificial. A dos personas, la misma película la van a clasificar diferente. Para mí una película puede tener, el algoritmo me puede decir que me puede gustar un 90%
y a otra persona le puede decir que le puede gustar un 30%. Y ahí es donde dejamos de crear targets genéricos y entonces ya tenemos recomendaciones a nivel individual. Este es el gran cambio. Pero ojo, también hay que empezar a ver los riesgos. Y en el caso de Netflix, por ejemplo, empezó a ser también productora y producir series, pero, por ejemplo, hay series icónicas. Voy a mencionar Friends, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes la ubiquen, o la que ustedes quieran, una serie que sea icónica. Y entonces, ¿qué hacía Netflix? Decía, ok, yo te conozco tanto que yo sé que si te gusta esta serie, te va a gustar esta que yo producí basándome exclusivamente en las características de aquellos apasionados en esta serie. O series, por ejemplo, como The Big Bang Theory, que son para un público muy, muy particular. Ese tipo de series que hizo Netflix, yo no voy a pagar los derechos porque ahora yo soy productor y también yo voy a crear series basándome en las características. Entonces, ¿qué ocurría? Que si yo buscaba la serie o película que yo quisiera ver, me decía, no la tengo, pero ve esta serie porque estoy seguro que como te gustó The Big Bang Theory, te gustó Friends, te va a gustar esta serie. ¿Y qué sucede? Que pues tampoco es así. Si yo quiero ver esas series porque es mi deseo, no quiero que tú me digas que también me va a gustar esta otra por mi gusto de Friends, ¿sabes? Es justamente eso, saber cuándo también debes limitar, por así decirlo, el uso de estos algoritmos, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo mismo, esto lo pueden hacer estas empresas porque tienen de entrada la cantidad de información para hacerlo, la capacidad de procesamiento y a las personas expertas para darle sentido a esa información. Entonces, pues por último, ¿no? Justamente, ¿qué hay de los perfiles para que logremos que la ciencia de datos no se quede en el escritorio del programador o del científico de datos? Y bueno, aquí vamos a, desde mi experiencia y desde mi experiencia, yo les diría que se debe de cumplir la integración de estas 3 esferas de conocimiento. Por un lado, la parte del conocimiento matemático y estadístico es importantísimo porque es justamente lo que nos va a permitir aterrizar un problema. Y créanme que esto es lo último, lo que en mi experiencia no se enseña en los cursos de ciencia de datos, en las capacitaciones de esta área, y es vital. Porque he sido de repente formadora en estos temas. Y me pasa que llegan los alumnos súper emocionados, ¿no? Yo ya sé Python, yo ya sé Spark, yo ya sé lo que hayan aprendido, Lua, lo que esté de moda, o lo que estén aprendiendo. Y cuando les pongo un problema real, no saben ni cómo plantearlo. Y ese es uno de los grandes retos de por qué la ciencia de datos no se vuelve tangible para una empresa. Y eso es más un tema de cómo estructuramos el problema. Y eso definitivamente son las bases que te da la matemática, que te da la estadística y que, como les decía, esto desde el principio, desde pues, mucho tiempo, ha sido necesario para los analistas, ¿no? No porque hoy tenemos Big Data y tenemos datos en otra forma, no por eso deja de tener sentido este conocimiento. Entonces yo les digo, esto es lo que hace que no termines tratando de matar una mosca. Acá en México decimos matar una mosca a pistolazos, ¿no? Me acuerdo en alguna entrevista a una científica de datos, me decía que había generado una regresión con 75,000 variables y solamente 5 habían tenido sentido, ¿no? Es algo completamente absurdo, ¿no? Porque justamente la estadística te dice que primero tienes que validar que no haya correlaciones entre las variables y ahí está el método de componentes principales, hay métodos de reducción de variables que evitan justamente que llegues a eso, ¿no? Pero de repente, ¿qué sucede? Que en estos cursos te enseñan, pues, los algoritmos, ¿no? ¿Y qué sucede? Que los algoritmos van a funcionar porque para eso están diseñados. Es como si tú, vamos a poner un ejemplo muy burdo, pues tú tienes una licuadora, un procesador de alimentos. Si tú le metes ahí cosas, las va a licuar porque pues es una máquina. Pero que lo que salga de ahí tú te lo vayas a comer,
A ver, ¿quién se anima? Lo mismo es con los modelos. El algoritmo, si tú le pones datos, algo te va a dar. ¿Cómo vas a interpretar esa información? Es justamente lo que te da el conocimiento matemático y estadístico. Ahora bien, otra gran tema es justamente el conocimiento de negocio. Por eso, y en este punto es bien importante que ustedes sean, si no tienen experiencia laboral, les sugiero que de verdad trabajen mucho los temas de colaboración, porque van a necesitar muchísimo al usuario para que sus proyectos den resultados. Y aquí las empresas lo resuelven de dos formas. De repente sucede, y aquí es donde llegamos a la zona de peligro, la última capa, antes de avanzar a las intersecciones, es ya justamente la parte de las habilidades técnicas. Efectivamente, como lo mencionábamos, los datos que hoy tenemos por la estructura y la velocidad a la que se generan, ya no nos va a ser suficiente las formas en las que lo hacíamos antes. Entonces ya se va a volver necesario sí aprender otros lenguajes de programación. ¿Cuál es el mejor lenguaje? Para mí no hay un mejor lenguaje, sino depende de para qué lo vas a usar. R, por ejemplo, yo lo recomiendo más para la parte de análisis estadístico, me parece que tiene una mayor fortaleza en esa parte. Python para mí me parece mucho más útil en todo el tema de limpieza, de integración, de calidad de datos. Pero bueno, cada quien al final es lo que a ti te funciona, ¿no? Porque la mayoría de los algoritmos los vas a encontrar en ambos lenguajes. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el mejor? No hay uno mejor, es que depende de para qué lo vayas a utilizar. Entonces aquí importante, la zona de peligro significa que puede ser una persona que ya tiene todo el conocimiento de negocio, es muy proactiva, y justo entra a estas capacitaciones de Data Science en 2 semanas, ¿no? Conviértete en un experto en Python en un día, ¿no? ¿Y qué sucede? Que empieza a utilizar todo ese conocimiento, pero como no tiene toda esta información, digamos, esta guía, pues puede terminar obteniendo conclusiones erradas y que no estén aportando un valor tangible a la organización, al área que lo está buscando. Y aquí me gustaría contarles rapidísimo para terminar una anécdota en la que alguien me buscó en redes sociales y en su primer mensaje me decía, es que yo tuve una experiencia, contraté a un científico de datos, pero la verdad es que me fue muy mal en la experiencia. Después pude conversar con esta persona, era un director, que me decía, mira, yo sé que hay un montón de cosas que que podemos explorar, que podemos potenciar con la ciencia de datos y por eso es que convencí a mi directora general y mi directora de recursos humanos que me dejaran contratar a esta persona. Y la verdad es que te puedo decir que tenía ideas innovadoras y ideas muy buenas, pero nunca aterrizó ninguna. Y al final, para esta persona fue bien difícil como lograr este entendimiento con este científico de datos y me decía, es que de verdad, yo sé que era muy inteligente, yo sé que era muy bueno, pero nunca logré que pudiera resolver uno de los problemas que realmente teníamos. Entonces, te digo esto porque finalmente ahí es donde están los retos para volver la ciencia de datos comercial. Y todos estos retos no se aprenden en un manual, no se aprenden en un curso, se aprenden con experiencias. Y hoy más que nunca, pues puedes empezar a desarrollar experiencias, pues apoyando, por ejemplo, a empresas medianas, a pymes, porque estas empresas te van a dar todo esa oportunidad, porque problemas en esas empresas abundan, y tú puedes empezar a generar experiencia y utilizar esa experiencia para colocarte, si es así tu deseo, en una empresa de mayor tamaño. Y ya no llegar con cero experiencia, sino, oye, yo ya resolví estos problemas, ya tengo esta experiencia. Entonces, eso es de mis principales recomendaciones para que puedan llevar el valor comercial de la ciencia de datos, ¿no? Y porque el cómo empezar a resolver problemas de datos, solo lo van a aprender viviendo con los usuarios de negocio los problemas que realmente son su día a día. Y eso los va a acercar a eso, ¿no? A entender de manera profunda y real cómo todo ese conocimiento que ustedes hoy están adquiriendo o que ustedes hoy tienen puede hacer la diferencia. Y ojo, no se trata de que sea el mejor modelo, que ese también es un gran tema, ¿no?
Y esto llega a tener discusiones, ¿no? Porque hay científicos de datos que se molestan cuando les digo, mira, al usuario de negocio, al tomador de decisión le importa un pepino si tú lo hiciste con un supermodelo o lo hiciste con una media o con un promedio o con una mediana. Lo que le importa es que le dé resultados. Entonces, enfóquense en dar resultados, no en qué tan bonito o qué tan ajustado está su modelo. Y también, para finalizar y dar espacio a las preguntas, otro gran tema que he notado es que de repente justo estos perfiles tienden a caer en el error de creer que su trabajo es tan bueno o que son tan vitales que de repente su líder o su director o su jefe va a llegar y les va a decir, oye, eres tan bueno que mira, tienes aquí este aumento, tienes aquí esta promoción. Eso no va a pasar. Ustedes tienen que tener bien claro siempre o tratar de tener la claridad de cuál es el plan de carrera. Lo menciono porque hace un tiempo daba mentoría a una chica y me decía, es que yo me quiero ir a otro país porque aquí no voy a crecer. Aquí solo le dan los puestos de ciencia de datos a hombres. Me decía un montón de temas, ¿no? Y yo le pregunté directamente, a ver, ¿ya hablaste con tu director y le preguntaste cuáles son los pasos o qué debo yo tener o qué conocimientos o qué requisitos debo cumplir para el siguiente nivel? Y su respuesta fue no, porque siento que estoy mendigando algo que me merezco. Y de verdad tomen conciencia de lo que esto significa, porque ella daba por hecho que todo, para ella es real, todo este tema de solo los hombres crecen, solo nunca voy a crecer, lo que sea. Cuando nunca ni siquiera había enfrentado al líder y preguntado. Una vez que tú haces eso y te dicen, ¿sabes qué? Que a mí me pasó, ¿no? Oye, la verdad es que aquí por tiempo tú no puedes crecer sin hasta que pase tanto tiempo, aunque tú ya hayas dado los resultados. Ok, con esa información entonces yo ya puedo tomar una decisión. No me conviene estar aquí porque por el tiempo yo no estoy dispuesta a esperar, me voy a mover a otra área, a otra organización. Pero es una decisión informada, no es una decisión basada en supuestos. Entonces es otro consejo que les doy. No asuman, no se crean mejor que otra área o que otra persona por ser científico de datos. Siempre busquen colaborar y créanme que yo soy fiel creyente de que si ayudas a otros a ti te van a ayudar también en otro momento. Entonces, pues, listo. Eso es todo. Creo que todavía quedó espacio para preguntas. André. Gracias, Alejandro. Muy interesante tu tema. Sí, vamos a las preguntas, pero antes quería recordarles que, bueno, a las personas que se integraron un poquito después a la sesión, no se preocupen porque esta sesión está grabada y luego la vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Estamos como Handitech Academy. Bueno, Alejandra, tenemos un par de preguntas. Si tienen más preguntas, igual háganlas en el chat. Yo voy a seguirlas filtrando hasta que lleguemos hasta las 7:30 para luego cerrar la sesión, ¿ok? A ver, Ale, te preguntan cuáles son las últimas tendencias sobre estadística. Tal vez tú por tu experiencia sepas un poco más sobre el tema de tendencias en este momento y más por cómo está la situación mundial. Ok, perfecto. Pues mira, más que tendencias, porque la estadística la verdad es que es pues una materia que siempre ha existido. Lo que sí podríamos decir que es una tendencia es justamente el regresar a los fundamentos, a esta parte de estadística descriptiva, que ahorita por el tema del COVID, pues lo notaron, ¿no? Y de repente todo el mundo da la información, pero resulta que el cómo la presentes puede hacer que parezca distinto, ¿no? O sea, es esta gran, seguro han escuchado esto que mencionan que de repente la estadística miente, ¿no? Y es que no es que miente, sino es que depende de cómo muestres la información. Aquí les doy, por ejemplo, un caso que utilizo. Si yo les digo que el 99% de los hombres que juegan, que que el 99% de los hombres que juegan videojuegos son violentos, ustedes van a decir que los videojuegos son malos. Pero si yo les digo que esa estadística es tomando solamente a los hombres que están encarcelados por pena de muerte, por ejemplo, entonces la visión va a cambiar.
Y si yo les digo que esos hombres representan el 1% de la población general de hombres, entonces nuestra visión cambia. Y esto es bien importante porque tenemos que tratar siempre de que los resultados que mostremos tengan la mayor asertividad posible, porque siempre, siempre va a tener un sesgo, porque somos humanos y porque yo puedo creer que la gráfica de barra representa mejor una información, pero tú puedes creer que el diagrama de un pie lo representa mejor. Entonces, por eso es bien importante que nos guiemos también por a quién le vamos a presentar. Si tú conoces a tu director, créeme que eso te va a ayudar muchísimo y te va a evitar muchas frustraciones. Porque a veces lo que sucede es que los directores tienen mucho esta personalidad de resultados y es obvio por el cargo que tienen. Entonces, si yo llego como científico de datos a quererle explicar toda la metodología que yo hice, porque para mí esa metodología es súper valiosa y me encanta lo que hago, yo quiero que lo sepa, pues me va a decir, a ver, pero dime, ¿qué tengo que hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, enfócate en que esas visualizaciones, esas representaciones hagan sentido a quien se lo vas a comunicar. Y ahí es donde sí toma muchísimo sentido el que regresen a las bases de la estadística descriptiva, a entender qué son las variables, qué es una variable cuantitativa, qué es una variable categórica. Porque créanme que esos conceptos son, en teoría son muy simples, pero créanme que en la realidad no están así. Y es vital porque a partir de ahí hay modelos que tú tienes que poner las variables en determinado formato. Una, por ejemplo, que les va a quedar muy claro. El ID de cliente, por ejemplo. El ID de cliente generalmente en los sistemas está capturado como una variable numérica. Y al ser un ID, suele ser una variable numérica consecutiva. Si yo, cuando la introduzco en un modelo, no especifico que esa variable no la considera como numérica, sino la considera como categórica, me va a generar ruido en el modelo, porque va a encontrar una correlación, porque esa variable va a ir, siempre va tomando un valor mayor. O sea, es una variable al final consecutiva. Entonces, es un buen ejemplo de una variable que de fondo de cómo está capturada es una variable numérica, pero para fines de un análisis es una variable categórica, porque el número no me dice nada. Si una persona pesa 45 kilos y otra pesa 50, el número sí me está diciendo algo. Pero si un cliente tiene el ID 1780 y el otro tiene el ID 1650, eso no me dice nada. Entonces, una variable puede ser categórica o numérica dependiendo del objetivo del análisis. Listo, Ale, muchas gracias. Tenemos más preguntas. Te preguntan, ¿cómo podemos analizar datos estructurados y datos no estructurados a la par? ¿Tiene caso manipularlos para manejarlos juntos o mejor por separado? Muy buena pregunta. Para manejarlos juntos, sí es posible. Yo te diría que si tiene sentido o no, va a depender justo de tus objetivos. Es decir, si tú por el tiempo y por el tipo de proyecto en el que estás necesitas a la par analizar información de redes sociales, de usuarios, de los que sí tienes la información en datos estructurados, pues sí, podría hacer sentido. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la forma que yo sé que yo he utilizado es justamente si quienes están ya en el universo Hadoop, Hadoop, ¿qué hace? Finalmente, hay un complemento que es Hive, que lo que hace, pues, es trasladar lo que antes era SQL, que es lenguaje de bases de datos y que nos permite comunicarnos con bases de datos estructurados, es, digamos, que la analogía. Es Hive, el lenguaje es muy parecido a SQL, ¿y qué es lo que hace? Que va a crear estos sistemas, estos modelos relacionales a nivel conceptual, porque obviamente no los crea físicamente, los va a ordenar conceptualmente basándose en una estructura de tipo modelo relacional para que tú puedas acceder a esa información a través de consultas muy parecidas a SQL. Entonces, al final, lo que hacemos es esos datos no estructurados de alguna, como engañar, bueno, no, convertirlos en datos estructurados. Entonces, de esa forma, sí ya los puedes analizar. Aquí es donde hace mucho sentido, de nuevo, volvemos la estadística, porque ¿cómo vamos a agregar esa información? Es decir, número de tweets, número de seguidores. Créanme que esto es vital, porque cuando lo hacemos sin esta estrategia, digamos, pues obvio no es lo mismo, pues a lo mejor un tweet de alguien que es un bot o un tweet de alguien que tiene un montón de seguidores. ¿A quién le voy a contestar? Esto es vital hoy más que nunca porque las empresas cada vez empiezan a ver más el tema de reputación digital. Entonces, Perfecto. eso para eso nos ayuda también. Perfecto.
Aquí también veamos desde tu perspectiva, Ale, te preguntan, ¿habrá trabajo para los científicos de datos de aquí a 5 años o crees que será desplazado por otra corriente o más bien, lo voy a agregar, más bien se va a alimentar con algo más? ¿Qué piensas? No, bueno, si esta pregunta la hacen que está en Latinoamérica, créeme que no solo en 5 años. O sea, yo te diría 10, 15 años. Justo antes, cuando el tema era al almacenar la información, se puso muy de moda el rol del informático. Hoy, justamente que el reto ya es convertir esa información en valores cuando el analista, el científico de datos toma relevancia. Entonces, créeme que en 5 o 10 años va a haber, vas a tener oportunidades. Eh, en otros países, no es que el científico de datos esté siendo desplazado, no, simplemente que sus actividades están siendo más especializadas. O sea, ya hay científicos de datos a lo mejor exclusivamente enfocados en social listening, en automatización, o sea, porque justamente ya se va especializando su rol, pero no es que se... Y aquí nada más rapidísimo, el tema de las automatizaciones y de los robots. Justamente sí, claro, muchos trabajos que hoy se hacen manual sí se van a poder automatizar. Por eso es que se sugiere que hoy identifiquemos más aquello que como humanos no puede reemplazar una máquina. Y en el caso del analista es justamente la interpretación de la data, el contexto. Claro, súper importante esa parte. Bueno, ya para terminar, voy con una última pregunta. Bueno, tenemos dos. Pero aquí te piden si tienes algún libro o material que tal vez puedas recomendar, que es claro y práctico en este contexto. Les voy a compartir un manual que es un manual de estadística para profesores. Entonces, digo, es útil porque justo está enfocado a que alguien que quiera dar la materia, pues tiene un enfoque muy pedagógico. Entonces yo creo que les podría funcionar. Yo estoy desarrollando un taller, tengo un taller, pero por justo el tema yo siempre lo doy, antes lo daba presencial, ahora lo doy online, pero en vivo. Entonces ahorita estoy desarrollándolo de manera que ya esté disponible siempre en digital, pero estoy justamente en ese diseño para que no se quede como otro curso de Udemy, que es lo que pasa, ¿no? Que de repente lo tomas, pero no terminas de aplicarlo. Entonces también en cuanto tenga la información, yo se las comparto. Perfecto, listo. Se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer, Alejandra. Lo que sí, no se preocupen que Alejandra me va a dar sus canales de contacto si ustedes tienen alguna pregunta, porque te preguntaban, Alejandra, si tienes un canal de YouTube. Entonces, Ah, no, sigue, yo por les favor. comparto. Ah, sí tengo un canal, ahora sí no tengo ahorita poquitos videos, pero sí se los comparto y también en LinkedIn es donde más estoy activa. Sí, Y no ahí. se preocupen. Sí, a mí Alejandro me pasa esos contactos y yo puedo agregarlas en el video de YouTube que yo les voy a subir. Ahí podrán contactar a Alejandra, así que no se preocupen.